Muy buenas, bienvenidos a mi primer vídeo en el canal de Zero a Hacker. Deciros que tenéis mi Twitter en la caja de descripción por si me queréis seguir. Y desde ya os recomiendo que os suscribáis al canal porque se vienen vídeos muy buenos. Empezamos por cosas fundamentales, básicas, que como ya habéis visto en el título, pues son las IPs y los puertos, ¿ok? ¿Qué es una IP? Bien, una IP es un número o conjunto de números únicos que identifican a un ordenador en una red, ¿ok? Vamos a ir viendo diferentes fotos, ¿vale? Bien, tenemos aquí las IPs privadas, ¿vale? Hay dos tipos de IPs, IPs privadas e IPs públicas, ¿ok? Y como primer concepto tenéis que saber, esto ya más de redes que de IP o puertos, pero es bueno que lo sepáis desde ya, que un router, como el que tenemos aquí, divide a las redes. En este caso hay dos redes, ¿vale? La red privada, que tiene IPs privadas, y la red pública, que tiene IPs públicas, ¿vale? Ahora vamos poquito a poco ampliando conocimientos. Bien, decíamos antes que es un conjunto de números, en este caso 192.168.0.1, ¿vale? Y que estos números tienen que ser únicos en la red. Como veis, termina en 01, 02, 03 y así con todos los dispositivos que tengamos conectados. Todos tienen que tener una IP diferente, una IP que los distinga unos de otros, unos dispositivos de otros. En este caso el router, como veis, tiene dos IPs. Una IP que sería esta, privada, que pertenece a toda esta red privada, y una IP pública, que sería 80.100.127, que lo identifica en la red pública, es decir, en Internet. Siempre que hablemos IP pública, IP externa, todo esto se está refiriendo a Internet. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos, en este caso serían dos redes privadas y una red pública, ¿ok? Como veis, tenemos aquí un router que delimita esta red, otro router que delimita esta otra red privada y que ambos routers forman parte de eh, Internet o red pública, ¿vale? Entonces, ¿pueden tener dos ordenadores o dos dispositivos la misma IP dentro de la misma red privada? No, hemos dicho que no, que tienen que ser IPs diferentes, en este caso la 135, la 136. En el otro caso, de la otra red privada, ¿vale? Tendríamos la 131 y la 130. ¿Pueden tener dos ordenadores la misma IP en redes privadas distintas? Sí, sí pueden. En este caso en la 131 y en este caso a la 136. Pero perfectamente podrían funcionar si esta fuera la 136 y esta también fuera la 136. O esta la 130 y esta también la 130. De hecho, en la parte interna, o sea, la IP interna o IP privada de ambas redes, los routers comparten IP interna. O sea, 192.168.1.1, 192.168.1.1, ¿vale? Son redes privadas. Esta red no tiene absolutamente nada que ver con esta otra red, ¿vale? Por eso pueden tener la misma IP. De hecho, casi todos los routers empiezan 192.168.1.1 o 192.168.0.1, dependiendo del proveedor de internet. Pero como vemos, las redes, o sea, las IPs públicas de ambos routers no son las mismas, ¿vale? En este caso termina en 183 y esta en 188. Todos los dispositivos que tienen acceso directo a Internet o que pertenecen a la red pública a Internet o a Internet simplemente, eh, tienen IPs diferentes que los distingue, ¿vale? En el caso de los servidores web, que es lo que más usamos en Internet, es exactamente igual, ¿vale? Nosotros tenemos una serie, nosotros o los demás, ¿verdad? Tenemos una serie de ordenadores, ¿vale? Todos nos conectamos a Internet y de Internet nos conectamos al servidor web. Bien, aquí pasa una cosa, que es lo que vamos a ver ahora.
Cuando nosotros nos conectamos a un servidor web, a una página web, nos estamos conectando a su IP, a la IP pública de ese ordenador. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando tecleamos no tecleamos números, no tecleamos 192, 168, 1... No. Tecleamos directamente el nombre de la página web. Por ejemplo, google.com, hotmail.com, outlook.com, lo que sea. Pero internamente nos estamos conectando a una IP, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos en nuestro móvil, nos metemos en los contactos, marcamos o seleccionamos fulanito y llamamos a fulanito. Pero internamente el móvil está llamando al 916-543, etcétera, ¿vale? Pero diferenciamos el nombre que le tenemos puesto al contacto de su teléfono, ¿vale? Pues entonces, aquí habría que diferenciar el nombre de la página, en este caso google.com, de su IP. 80.107. Lo que sea, ¿vale? Claro, ¿cómo se hace este proceso? ¿Cómo se traduce o sea, nombres de página a IPs, ¿vale? Pues esto lo hacemos mediante servidores DNS. Cuando nosotros hacemos una petición a Google, por ejemplo, desde nuestro navegador, bueno, vamos a usar el ejemplo que viene en la fotografía, cuando intentamos conectarnos a sudominio.com, ¿vale? Lo que hacemos es preguntarle a un servidor, que se llaman servidores DNS, cuál es su IP. Entonces al servidor DNS le decimos, oye, de sudominio.com, ¿cuál es su IP? Y entonces el servidor DNS nos dice, mira, la IP es 192.168.0.100. Entonces ahora que nosotros conocemos su IP, el navegador conoce su IP, es cuando directamente nos conectamos a el servidor. Bien, esto es más o menos lo que tenéis que conocer de IPs, ¿vale? También mencionar que los números, estos 4 números, van de 0 a 255, ¿ok? O sea, no te puedes encontrar una IP que tenga 300, 168, 0, no. Del 0, como está aquí, al 255. Bien. Bien, pasamos a los puertos. ¿Qué es un puerto? Cuando decimos puerto, obviamente nos referimos a puerto de red. Un puerto de red es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red, ¿vale? Cuando hablamos de red, obviamente nos estamos refiriendo a Internet, ¿vale? Repito la definición, un puerto es una interfaz para comunicarse con un programa a través de una red. Es decir, algo o alguien a través de Internet se quiere conectar a un programa que se está ejecutando en cierto ordenador o en cierto servidor web. Imaginaos que este ordenador es un ordenador personal y que tenemos instalado tanto Skype como uTorrent. ¿Cómo sabe el ordenador toda la información que recibe? Si es información de Skype o si es información de uTorrent. ¿Cómo lo llega a saber el ordenador? Bien, pues vamos a ilustrarlo con una oficina, ¿vale? Una oficina tiene diferentes departamentos, ¿vale? En este caso hay 6 departamentos diferentes. Y imaginaos que llega mucho correo a la oficina. Entonces la persona que reparte el correo en la oficina no sabe a quién van estos correos, estas cartas. Pero en la información, o sea, en la carta, pone entre paréntesis departamento 1, departamento 2, o departamento de contabilidad, departamento de recursos humanos, etcétera. Entonces, gracias a esa información que viene escrita en la carta, pues la persona que reparte el correo sabe a quién se lo tiene que enviar. ¿Ok? Pues funciona perfectamente, exactamente lo mismo. Un puerto es... Bueno, estos son los tipos de puertos. Un puerto es un número, simple y llanamente un número, que se le asigna a un programa para que toda la información que venga por ese puerto lo escuche determinado programa. En este caso, como veíamos, imaginaos que uTorrent tiene el puerto 5000 y Skype tiene el puerto 6000. Bien, pues toda la información que venga destinada al puerto 6000 va a Skype. Y toda la información que entra al ordenador que tiene el puerto 5000 entra a uTorrent. Hay 3 tipos de puertos, ¿ok? Primero están los puertos bien conocidos, que son los
que van del 0 al 1024. Y después están los puertos registrados, que da del 1024 al 49.151. Y los puertos dinámicos o privados, que simplemente por ahora tenéis que conocer, que van desde el 49.152 a 65.535. Estos últimos casi que no tienen importancia. Estos puertos registrados son los que usamos cuando, por ejemplo, lo habéis hecho vosotros o se lo habéis escuchado a alguien decir, que abren los puertos. O sea, es decir, me meto en el router y abro los puertos de uTorrent o los puertos del Emule, etcétera, ¿vale? Para que toda la información de uTorrent, de las descargas que llegan a tu ordenador, se autodesvíen al uTorrent y la gestione el uTorrent, ¿ok? Y luego, en cuanto a puertos bien conocidos, deciros pues que son, como dice la información, son puertos reservados para el sistema operativo o para programas bien conocidos, es decir, servidores web, servidores FTP, que ya iremos viendo qué son. Pues todos esos, por así decirlo, por defecto, que eso se podría cambiar, pero por defecto, vienen puertos establecidos. Que todo el mundo que se quiere conectar, por ejemplo, a una página web, va a usar siempre el mismo puerto. Que todo el mundo que se quiere conectar a FTP, siempre va a usar el mismo puerto. Entonces, cuando por ejemplo vas a abrir un puerto de uTorrent o un puerto de un programa hacker, como lo que vamos a ver, es una buena práctica usar puertos registrados, es decir, del 1024 al 49.151. Algunos de estos puertos registrados, pues les dejo aquí una tablita, ¿vale? El 21 FTP, 23 Telnet, 25 SMTP, el 63 el Voice, como a mí me gusta decirlo, aunque sé que es Whois, ¿vale? 79 Finger, etcétera, etcétera. El 80 es prácticamente el que más usamos porque cada vez que navegamos lo usamos. El puerto 80 es el puerto que usa los servidores web para que nosotros nos conectemos a ellos y nos sirven la página web. Internamente los navegadores ya saben que se tienen que conectar al puerto 80 cuando visita una página web. Me estoy dando cuenta que he dicho puertos registrados y no. Estos son puertos bien conocidos, ¿ok? Todos estos puertos son puertos bien conocidos. Como os dais cuenta, ninguno pasa del 1024, así que ha sido un error, un lapso. Y bueno, esto es todo por hoy, ¿vale? Quedaros sobre todo con este puerto, con el 21, el FTP, que en el próximo vídeo vamos a usarlo, ¿ok? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Cualquier pregunta, ya sabéis, me la podéis dejar en los comentarios, intentaré contestarla. Y os vuelvo a animar a que me sigáis por Twitter y que os suscribáis porque van a estar muy bien los vídeos. Cualquier sugerencia también me la podéis dejar abajo y hasta el próximo vídeo.